Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a analizar un texto que, en pleno siglo XIX, intentó construir un puente entre la ciencia, la filosofía y la espiritualidad. El libro de los espíritus, de Allan Kardec. Tenemos sobre la mesa varios extractos de esta obra que se presenta como un diálogo, una serie de preguntas y respuestas con supuestas inteligencias superiores. Y bueno, más allá de si uno cree o no en su origen, lo que nos interesa es el sistema que construye. Nuestra misión hoy es meternos de lleno en esa cosmología para entenderla. Intenta dar respuesta a preguntas que yo creo nos hacemos todos. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué la vida a menudo parece tan injusta? La obra se postula como un mapa para resolver el enigma de la existencia humana. Exactamente. Es un intento de crear un universo que sea lógicamente coherente y sobre todo moralmente justo. Un cosmos donde nada es al azar, donde cada vida es una lección y cada sufrimiento, en teoría, tiene un propósito. Vamos a explorar conceptos como la reencarnación, la jerarquía de los espíritus y un código ético que, según el libro, es la única salida al laberinto del dolor. Suena ambicioso. Pues empecemos por el principio de todo, por los cimientos. Si esto es un mapa del universo, ¿de qué está hecho ese universo? El libro, como no podía ser de otra manera, arranca con la pregunta del millón. ¿Qué es Dios? Y la respuesta es muy directa, casi de diccionario. La inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. O sea, no es el anciano barbudo, sino una especie de principio ordenador. Y a partir de ahí, de esa causa primera, se despliega todo lo demás. El libro propone lo que llama una Trinidad universal, que, ojo, no tiene que ver con la religiosa que conocemos. Son los tres componentes básicos de la realidad. Dios, como la inteligencia creadora, el espíritu, que es el principio inteligente individual, y la materia, que es el elemento sobre el que actúa el espíritu. Un momento, aquí me surge la primera duda. Si el espíritu es algo, digamos, etéreo, y la materia es algo denso, físico, ¿cómo se conectan? Es como intentar coger agua con un tenedor. ¿Cómo puede una idea mover una piedra? ¿El libro ofrece alguna solución para este problema? Has dado en el clavo, porque esa es precisamente la pieza que falta y que el libro introduce. Habla de un fluido universal. A ver, piensa en ello como el software que permite que el hardware, el cuerpo, y el programador, el espíritu, se comuniquen. Tal espíritu al cuerpo. ¿Vale? Sin ese intermediario, el espíritu no podría hacer clic en el mundo material. ¿Vale? Tenemos el escenario. Un universo de Dios, espíritu y materia conectados por ese fluido sistema operativo. Pero un escenario vacío no tiene historia. ¿Quiénes son los protagonistas que se mueven en él? Supongo que ahí es donde entran los espíritus. El libro los define como la individualización del principio inteligente. Eso suena muy abstracto. ¿Significa que todos los espíritus son iguales cuando empiezan? ¿O ya hay una especie de reparto de cartas inicial, unos con más suerte que otros? Esa pregunta es fundamental para entender la lógica de todo el sistema. Y la respuesta es que no hay reparto de cartas. Todos empiezan exactamente en el mismo punto. Simples e ignorantes. A partir de ahí, cada uno evoluciona a su propio ritmo. Por eso el libro habla de una jerarquía, que no es una estructura de poder, sino más bien una escalera de progreso. Es como una escuela con diferentes cursos, por así decirlo. Y en esa escuela, ¿cuáles serían los cursos o los niveles? Los clasifican tres grandes órdenes. En el nivel más básico, el tercer orden, estarían los espíritus imperfectos. La materia todavía tiene mucho poder sobre ellos. Se guían por el orgullo, el egoísmo, la envidia. Son los que, según el libro, a menudo nos inspiran malos pensamientos. Ya. Luego estaría el segundo orden, los espíritus buenos. Pero me llama la atención que el libro diga que todavía conservan vestigios de sus existencias corporales. ¿Significa eso que un espíritu bueno puede tener, no sé, un mal día? Es una forma muy humana de verlo, pero sí, va un poco por ahí. Ajá. Significa que no son perfectos. Aún pueden tener un punto de orgullo, un recuerdo de un antiguo rencor, aunque su deseo principal sea el bien. La lucha no ha terminado para ellos, simplemente van ganando la batalla. Su objetivo es la caridad, el amor. Y en la cima de la escalera, el primer orden, estarían los espíritus puros, los que ya se han graduado con honores, vamos. Esos son. Han alcanzado la perfección moral e intelectual.
Están, según el texto, completamente desmaterializados. Ya no necesitan pasar por las pruebas de la vida física. Son los que han completado el viaje. Entonces, y creo que esto es un punto de inflexión, esta doctrina se carga por completo la idea de ángeles y demonios como creaciones separadas y eternas, ¿no? Totalmente. Rechaza de plano la idea de demonios como seres creados para el mal. El argumento es puramente lógico y moral. ¿Cómo podría un Dios que se define como infinitamente justo y bueno crear seres condenados para siempre al mal y al sufrimiento? Sería una contradicción en sus términos. Exacto. En este sistema no hay condenas eternas. El espíritu más imperfecto lleva dentro la semilla para convertirse en un espíritu puro. Solo necesita tiempo y esfuerzo. De acuerdo, el objetivo es subir por esa escalera evolutiva. Pero si solo tenemos una vida, el sistema sigue pareciendo injusto. ¿Qué pasa con el que nace en la miseria y muere a los 5 años? O con el que nace con una discapacidad severa. No parece que tengan la misma oportunidad de progresar. Y ahí es donde entra la piedra angular de toda la doctrina, el concepto que lo cohesiona todo, la reencarnación, o como el libro la llama, la pluralidad de existencias. Se presenta como el mecanismo de la justicia divina en acción. ¿Con qué propósito? ¿Es un castigo? Tiene un doble propósito según el texto. Por un lado, la expiación, que es básicamente afrontar las consecuencias de los errores cometidos en vidas pasadas. Si hiciste daño, pues tendrás que vivir una situación en la que aprendas lo que se siente. Por otro lado, y más importante, el mejoramiento progresivo. Cada vida es una nueva clase, una oportunidad para desarrollar una virtud o superar un defecto. Entiendo. Es la forma de garantizar que a la larga todos tengan las mismas oportunidades. El que murió de niño volverá para tener una vida completa, el que abusó de su poder quizás vuelva sin él para aprender la humildad. Pero el libro va un paso más allá, y aquí es donde mi mente hace cortocircuito. Afirma que los espíritus, antes de reencarnar, a menudo eligen sus propias pruebas. Elegir sufrir. Eso choca frontalmente con toda nuestra lógica humana, que busca el placer y evita el dolor. Choca, desde luego. Es una idea que va a la contra de nuestra cultura del bienestar. Pero si lo piensas, es una forma radical de tomar el control del propio destino. En vez de ser una víctima pasiva de las circunstancias, la pobreza, una enfermedad, un entorno hostil, esta doctrina te convierte en el arquitecto de tu propio desafío. Claro. Es como si un atleta de élite eligiera la carrera más dura, no por masoquismo, sino porque sabe que es la única que le hará crecer de verdad. La pregunta que plantea el libro es si vemos la vida como una carrera de 100 metros lisos para disfrutar el momento o como una ultramaratón de resistencia para el alma. Una analogía potente. Pero si todo esto es así, si hemos vivido antes y hemos elegido nuestras pruebas, ¿por qué no recordamos nada? Sería mucho más fácil si tuviéramos el mapa completo, ¿no? Ah, claro, en mi vida anterior fui un déspota, por eso ahora me toca esta vida de humildad. Nos ahorraríamos mucha confusión. El libro responde a eso de una forma que, de nuevo, es contraintuitiva, pero tiene su lógica. Lo describe como una bendición, no como un fallo. Imagina que recordaras que tu mejor amigo fue tu enemigo mortal hace 2 siglos, o que tu pareja fue alguien a quien traicionaste, o peor aún, que recordaras los crímenes que tú mismo cometiste. Uf, sería insoportable. Exacto. Esos recuerdos podrían humillarnos, llenarnos de orgullo o de rencor, y envenenarían por completo nuestras relaciones actuales. Nos impedirían actuar con libertad. El olvido es una especie de borrón y cuenta nueva, que nos permite empezar cada vida con una página en blanco, al menos conscientemente. Y no nos deja a ciegas. No del todo. En lugar de un recuerdo directo, el libro dice que tenemos 2 guías. La voz de la conciencia, que sería ese eco de la ley moral que ya hemos ido aprendiendo, y nuestras tendencias instintivas, esas inclinaciones innatas hacia la generosidad o hacia la ira, por ejemplo, serían el resumen, el pozo de lo que fuimos en vidas anteriores. Vale, entonces el panorama es un mundo físico que es una escuela, y un mundo espiritual al que vamos entre cursos. Pero el libro no los presenta como 2 realidades separadas, ¿verdad? Parece que hay una interacción constante. Es que son 2 caras de la misma moneda, la interacción es continua y se produce a través de lo que llama la influencia oculta. Según estos textos, estamos constantemente rodeados de espíritus que intentan influir en nosotros. A todos nos ha pasado tener de repente una idea terrible o, al contrario, un impulso de generosidad que no sabes de dónde viene. Sí,
Pues según esta doctrina, podría no ser un pensamiento 100% nuestro, sino un susurro de uno de estos espíritus que nos rodean. Sintonizamos con aquellos que vibran en nuestra misma frecuencia moral. Eso da un poco de vértigo, la verdad. ¿Somos marionetas entonces? No, porque siempre conservamos el libre albedrío para seguir o no esos susurros. Y además no toda la influencia es negativa. Aquí es donde encaja la figura clásica del ángel de la guarda. Que el libro le da otro nombre, creo. Sí, lo llama espíritu protector o familiar. La idea es la misma. Un espíritu más evolucionado, a menudo alguien con quien tuvimos un vínculo en el pasado, que asume la misión de guiarnos y protegernos. Sus consejos nos llegarían a través de la intuición, de los presentimientos, de esa voz interior que a veces nos frena antes de cometer un error. Todo este sistema de comunicación con espíritus, en la época de Kardec, competía con otras explicaciones más científicas, por así decirlo. El libro intenta defenderse de ellas. Sí, se enfrenta directamente a las dos grandes teorías de su tiempo para explicar los fenómenos de los médiums. La primera era la del magnetismo o el sonambulismo, que decía que todo salía de la mente del propio médium. Claro. El libro contraargumenta diciendo cómo es posible que médiums, a menudo sin cultura ni conocimientos específicos, transmitan información filosófica o científica muy superior a la suya. Tiene sentido. La segunda teoría, más abstracta, decía que el médium era un reflejo de toda la humanidad, una especie de inconsciente colectivo. Y aquí, Kardec lanza una pregunta muy afilada. ¿Cómo es si es así? ¿Cómo es que miles de médiums en todo el mundo, en Estados Unidos, en Francia, en Brasil, que no se conocen de nada, coinciden en los mismos principios doctrinales tan específicos? Ya. Sugiere que esa coherencia apunta a una fuente externa e inteligente, no al caos de un reflejo colectivo. Entendido. Tenemos el mapa del universo, los protagonistas, las reglas del juego, la reencarnación y la interacción constante. Hemos visto el cómo funciona todo este engranaje, pero nos falta lo más importante, el por qué. ¿Cuál es el propósito final de esta ultramaratón cósmica? El propósito es la perfección moral. Toda la compleja arquitectura que hemos descrito, todo el sistema de reencarnación, pruebas e influencias, es simplemente el gimnasio del alma, y el ejercicio principal se resume en una única ley, que el libro reconoce como idéntica a la de Jesús: hacer a los demás lo que quisiéramos que nos hicieran a nosotros. La justicia, el amor y la caridad son la meta. ¿Y si esa es la meta? El libro también es muy explícito sobre cuál es el principal obstáculo, el gran enemigo a batir en esta carrera. Sin ninguna duda. Y no es un enemigo externo, no es el diablo ni los espíritus malos. El enemigo está dentro de cada uno: el egoísmo. Lo define con una dureza tremenda, lo llama el verdadero cáncer de la sociedad, la fuente de la que nacen el orgullo, la ambición, el odio, todo. Ya. Y por contraposición, define la virtud más importante como el sacrificio del interés personal por el bien del prójimo. Así que el mensaje de fondo es que ningún avance social, político o tecnológico servirá de nada si no se ataca esa raíz. Exacto. El progreso real de la humanidad, según esta visión, no vendrá de las leyes o de la ciencia, aunque ayuden, vendrá de la transformación interior de cada individuo. El día que la caridad, entendida como amor al prójimo, destruya al egoísmo, la sociedad se sanará sola. Esa es la tesis final. Pues hemos recurrido a un sistema de pensamiento increíblemente detallado y ambicioso, un universo que funciona como una escuela donde la reencarnación es el curso que repetimos hasta aprender la lección y los espíritus son a la vez compañeros de clase, profesores y hasta gamberros que nos distraen en el pasillo. La idea central que transmiten estos textos es que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Los sufrimientos dejan de ser castigos arbitrarios de un Dios caprichoso o fruto de la mala suerte para convertirse en consecuencias lógicas de nuestros actos o en herramientas que hemos elegido para crecer. Claro. Se nos devuelve la responsabilidad, pero también el poder sobre nuestra propia evolución. El libro, en sus conclusiones, afirma que, al demostrar la existencia y la inmortalidad del alma, esta doctrina da una razón para ser justos y fraternos. Le da un sentido al sufrimiento y una esperanza en el porvenir, más allá de la brevedad y las injusticias de una sola vida. Y esto los deja con una reflexión final. El texto es muy audaz. Propone que su doctrina es la única que puede curar de verdad las plagas de la sociedad, porque ataca la causa última, el egoísmo.
Y la pregunta que queda flotando es, si una sociedad, la nuestra, adoptara de verdad esta perspectiva, viendo cada vida no como una carrera por acumular, sino como una oportunidad para el progreso moral y la reparación, ¿cómo cambiaría radicalmente nuestra forma de entender la justicia, la educación, la desigualdad o incluso el éxito personal?